Hola a todos, ahora que ha parado de llover voy a enseñaros cómo grabo los vídeos a bordo del avión. Vamos a dividir el vídeo en tres partes. La primera os voy a enseñar todo lo que es la parte visual, las cámaras que uso, los soportes que monto, los planos que grabo y cómo lo hago también desde la cabina. En segundo lugar vamos a ver todo lo que es la parte de audio, es decir, cómo grabo el audio que escucháis en las comunicaciones y tal, y además os voy a enseñar brevemente cómo edito y cuál es el software que utilizo. Además, si ya tenéis un canal de YouTube o estáis pensando en abrir uno o simplemente queréis grabar vídeos para vuestro propio placer, os voy a dar algunos consejos que os pueden ser muy útiles. No perdáis detalle porque comenzamos. Recientemente os pregunté en Instagram si tenéis alguna duda en relación a cómo grabo mis vídeos, así que vamos a aprovechar y respondo a esas preguntas que me hicisteis. Por el momento vamos a empezar con la parte visual. Empezamos por DJLT 8920, el cual preguntaba qué soportes usas para grabar con tu iPhone y con la batería externa. Pues bien, yo no utilizo baterías externas, lo que siempre hago es dejar completamente cargado las cámaras y el teléfono y lo que duran, pues duran. Recientemente, como ya sabéis, he comprado una DJI Osmo Action 3, la cual en el Combo Adventure trae 3 baterías, pero todavía no he tenido tiempo a usarla en vuelo porque la situación está bastante tranquila. Hablando de los soportes, por un lado tengo tanto soportes externos como internos, así que vamos a empezar por los externos. Uno de los planos que más utilizo es este que tenemos encima del ala, donde normalmente utilizo la cámara de 360 grados. Utilizo este soporte fabricado por Enflightcam. El soporte en sí consta de una base, lo que es el soporte, y ya la propia cámara, que obviamente tenéis que ponerla vosotros. La forma en la que funciona es muy simple. Cuando tengáis la base puesta, ponéis el soporte encima y lo apretáis con estos tornillos. Aquí os doy un consejo: no apretar como si no hubiese mañana, porque yo ya lo he hecho y al ser metálico se terminan corriendo. No pasa nada porque como es metálico lo podéis reparar. Yo en mi caso lo llevé a un tornero, me volvió a hacer la rosca, pusimos unos tornillitos más grandes y listo. Además, lo bueno que tiene es que podéis utilizar alambre de frenar para evitar que la cámara vaya a ningún lado y esté 100% segura. Si vais a dejar los soportes al sol durante un espacio de tiempo prolongado, os sugiero que le pongáis alguna fundita de tela. Yo aprendí esto y os lo cuento porque hace un tiempo perdí una cámara en vuelo. Ahora mismo tiene que haber una GoPro 8 en alguna parte entre Chillán y la cordillera. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el plástico que forma la carcasa, donde están las patillas, del sol se termina desgastando y pierde esa rigidez estructural. Por lo tanto, guardar y preservar vuestros soportes para evitar males mayores a futuro. Otro de los soportes que utilizo es este, diseñado también por Enflightcam. El soporte en sí tiene un funcionamiento muy sencillo. Únicamente desatornilláis la estructura donde iría el soporte que os acabo de enseñar y esto lo pasáis por el tie down donde ataríais vuestros aviones. El funcionamiento es tal que así y luego con la palometa apretáis y se queda completamente fijo. Yo lo utilizo particularmente para grabar descargas. Más o menos lo pongo mirando unos 45 grados hacia atrás y un poquito hacia abajo. De esa manera no solamente puedo grabar esas descargas para compartiroslas a vosotros, sino que además también las grabo para mí, para seguir aprendiendo y siendo más y más preciso en todos mis lanzamientos. Junto con los planos que grabo desde las alas, también tengo este soporte que pongo en la parte frontal del flotador, el cual atornillo a estas cornamusas. El soporte en sí es completamente metálico, tiene la capacidad de girar 360 grados y lo utilizo cuando quiero imágenes nítidas, cuando voy a entrar a un pantano y normalmente utilizo una GoPro normal, en este caso es la 7, o bien cuando quiero imágenes un poquito más llamativas y utilizo la cámara de 360 grados. Como podéis ver, utilizo estas carcasas de buceo, las cuales son, además de muy resistentes, muy fáciles de meter y poner la cámara. Esta está un poquito suelta para mostraroslo, pero es muy sencillo llegar al avión, meter la cámara, cerrarla y ya estaría lista. Ahora os voy a enseñar los soportes internos. Como podéis ver, en el Air Tractor no hay mucho espacio dentro de la cabina y todavía menos en el monoplaza. Aquí solamente utilizo dos tipos de soporte.
El primero, ya lo habéis visto anteriormente, es el que utilizo cuando pongo la cámara en el casco. Si vais a hacer lo mismo, tendréis que ver cuál es la mejor solución para cada caso en particular. Este ángulo da una perspectiva muy real de lo que vive el piloto a bordo, tanto por lo que ve, por lo que mira, o mejor dicho, la forma en la que mira fuera y dentro del avión. Así también se muestra cómo es la interacción entre hombre y máquina. Además, también habréis visto que hace poco conseguí un plano donde se me ve a mí directamente. Esto lo grabo con el iPhone. Para poder tener el teléfono colocado con seguridad, utilizo este soporte que va sujeto de la misma forma que llevo sujeto el iPad, utilizando soportes de RAM mount y un soporte de teléfono que he modificado, como podéis ver aquí, porque este pequeño dedito se metía justo en medio de la imagen. Respondiendo a la pregunta de DJLT8920 acerca de si grabo todo el proceso y edito o si solo enciendo las cámaras en determinados momentos, depende de la ubicación de las mismas. Puedo encender o apagar las cámaras desde el propio iPad, siempre y cuando tenga alcance visual. Por ejemplo, la cámara que está encima del ala, la que está en el flotador o las de la cabina. Aquí, si pongo la cámara debajo del ala, ya no tengo control sobre ellas, por lo tanto estarían encendidas y grabando mientras dure la batería. No obstante, nunca enciendo o apago las cámaras en fases críticas del vuelo, es decir, si estoy despegando, si estoy cargando agua, si estoy haciendo un lanzamiento o si estoy aterrizando. En ese momento seguirán grabando. Una vez que ya esté en tierra o en una fase muy tranquila del vuelo, será cuando a través del iPad las encenderé o las apagaré. Y una vez que acabo, por supuesto, todo hay que editarlo, pero eso os lo enseñaré más adelante en este mismo vídeo. Con esto ya tenemos la parte del vídeo, ahora vamos a ver la parte del audio, la cual muchos me habéis preguntado. Desde los auriculares no he conseguido sacar el audio. Intenté conectar a través de Bluetooth los cascos al teléfono, pero nada, no ha habido forma. Si alguno de vosotros sabéis cómo se hace, dejármelo en los comentarios y bueno, ya que estáis, dejadme un me gusta y suscribiros al canal. Como de esa forma no he conseguido grabar el audio, he tenido que comprar este cable que os enseño aquí. Básicamente lo que hacéis es conectar este a la salida de audio del avión. Aquí conectaríais el audio de vuestros auriculares. Y esta es la salida que va hacia el dispositivo de grabación. En mi caso, yo utilizo un iPhone, por lo tanto le tengo puesto a esta clavija, un adaptador Lightning. Así no solamente grabo vídeo, sino que grabo audio al mismo tiempo. No he conseguido que el audio sea completamente nítido, todavía estoy intentando hacer todo lo posible para mejorarlo, pero bueno, que tarde o temprano lo voy a conseguir. Aquí os doy un consejo para aquellos de vosotros que queréis empezar a grabar vídeos. No os volváis locos gastando cientos o miles de euros en cámaras, micrófonos y demás. Básicamente, con un teléfono y un cable ya podéis empezar. Poco a poco, a medida que vayáis mejorando vuestros vídeos y demás, pues ya, si queréis, vais implementando y vais mejorando vuestros sistemas. Pero empezar con lo mínimo y poquito a poco ir grabando más y más. Bien, vamos a pasar a la parte de la edición. A mí personalmente es la que más me gusta, porque no solamente me deja ser más creativo, sino que además es la que se consigue que las imágenes y el vídeo sea más interesante y más vibrante. Frank WTF preguntaba si tengo a alguien que me ayude con la edición o si lo hago yo únicamente. Pues Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo hago absolutamente todo. Desde lo que es la grabación hasta la edición, subirlo a YouTube, hacer las miniaturas, los guiones, todo. Bob Preciado pidió que comentara qué software utilizo y cómo he ido aprendiendo a sacarle partido. Con la mano en el corazón, os digo que cuando empecé no tenía ni la más mínima idea y he ido aprendiendo poco a poco. En ese aspecto, YouTube la verdad que está lleno de tutoriales para absolutamente todo que me han ayudado enormemente para ir entendiendo este software de edición que en mi caso es el Final Cut Pro, la aplicación nativa de Apple. Al principio es intimidante, tiene una cantidad de cosas el programa que hace que te explote la cabeza, pero vamos a ir por partes. Mi ritmo de trabajo es el siguiente. Primero, planifico qué es lo que voy a grabar. Me hago una imagen mental del conocimiento o la historia que quiero compartir con vosotros. Cuando ya tengo esa historia en mi cabeza, escribo un guión para organizar todas esas ideas. Así después no me voy a saltar ningún punto de todo lo que quiera transmitir.
Planifico con tiempo todos estos puntos para que una vez que comience a grabar sea fluido y coherente, para no ir saltando de un punto a otro y que no tenga sentido ninguno. Cuando ya tienes el guión, viene la grabación. Esta la divido en dos partes. Por un lado, el A-roll o las imágenes principales, las cuales van a contener el audio como estas que estáis viendo ahora. Y por otro lado está el B-roll o las imágenes secundarias, las cuales refuerzan el propósito del mensaje y hace que el vídeo sea más interesante, sea más vibrante y tenga más enganche. Cuando voy a utilizar imágenes añadidas, tengo que buscarlas. Y cuando ya tengo todo el material, lo organizo en carpetas para que cuando vaya a buscarlas no me vuelva loco buscando en una sola carpeta entre un montón de archivos. Y ahora que ya tengo todos los archivos, pasamos a editar. Primero, importo la parte del A-roll. Hago las correcciones de color, las correcciones de audio y después voy cortando todas las partes del vídeo que no han quedado bien. Donde hay pausas, me he equivocado, me ha tocado repetir o simplemente creo que no van a quedar bien. Después voy añadiendo las secuencias del B-roll encima de las imágenes principales a medida que me van haciendo falta. Profundizando más en la edición, ya vendrían los títulos, transiciones o efectos que considere que va a quedar bien y obviamente que sepa hacer. Y claro, cuantas más cámaras haya, más capas va a llevar el vídeo. Acabada la parte de la edición del vídeo, toca la parte de la música. Los efectos de sonido, de ambiente, golpes, sonidos para las transiciones, rellenos y keyframes de ajuste. Yo utilizo Epidemic Sound, una plataforma en la que tenéis miles y miles de canciones y efectos que podéis utilizar con tranquilidad, con la certeza de que no vais a tener ningún problema de copyright cuando subáis vuestros vídeos. En la descripción os dejo un enlace donde podéis beneficiaros de un mes de prueba completamente gratuito. En esta parte de la edición, cada vídeo que hago voy mejorando poquito a poquito. Utilizo mejores efectos, tardo menos tiempo, hago mejor el audio. Esto conlleva su tiempo y aunque no lo consiga hacer todo lo bien que me gustaría, horas y ganas le echo. Otra cosa importante es cómo buscar la inspiración o la idea de vuestro próximo vídeo. Por ejemplo, si hay otros creadores que ya estén haciendo contenido que se parezca a lo que vosotros queráis, obviamente siempre darle vuestro toque personal, pero esto puede ser una fuente de inspiración, sobre todo al principio. No estoy diciendo que plagiéis sus vídeos, sino que utilicéis ese contenido de gente con muchísima más experiencia de vosotros que os ayude tanto en la idea de vuestro vídeo, en la composición y en la edición final. Con el paso del tiempo se van haciendo más sencillos, aunque la realidad es que fáciles nunca van a ser porque siempre hay que dedicarles mucho tiempo y mucha dedicación. Dentro de esos creadores que os hablaba, para mí hay un canal que me gusta mucho y me sirve de inspiración para mis propios vídeos. Tanto el punto de vista de la composición como de la historia, la verdad, me encanta y me ayuda muchísimo. Si queréis saber qué canal es, me gustaría que antes compartierais con toda la comunidad aquí abajo en los comentarios qué canales son los que os gustan a vosotros. Lo ideal es que estén dedicados o bien a la aviación o a los incendios. Estoy seguro de que a todos nos va a ser súper enriquecedor el que compartamos nuestros conocimientos. Podéis ayudar a esos canales a crecer y que entre todos esta profesión que tanto queremos continúe creciendo. Y ya puestos, si eres nuevo por aquí y todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas y a que me ayudes a seguir trayendo contenido de mejor calidad. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima, Scoopers.